Todo el mundo está hablando de Plutón en Acuario. ¿Y qué dice la astrología védica? ¿Qué dice Astrolio? ¿Qué onda con ese tema? ¿Qué onda con Plutón en la astrología védica? Porque si algo de astrología védica conoces, seguramente sabrás que en la astrología védica Urano, Neptuno y Plutón no se les tiene mucha estima, como que no se usan para la escritura de la carta astral. Y eso es verdad. Sin embargo, está bueno tener tu propio criterio como astrólogo. Y en mi caso, haciendo una investigación, yo he encontrado algunas cosas que sí tengo que preguntar importantes respecto a Plutón. Así que bueno, en este video te voy a presentar así como una lista de temas que apunté respecto a esa entrada de Plutón en Acuario. O sea, si es cierto o no, si es que va a traer todas las consecuencias que dicen que va a traer, etcétera, ¿no? Porque ahorita en casi todas las redes sociales están estos astrólogos por todos lados, en YouTube, en Instagram, por todos lados, hablando sobre la entrada de Plutón en Acuario como uno de los eventos más importantes del año, ¿no? ¿Qué de cierto hay por ahí? ¿Qué no es tan cierto? Bueno, pues en fin. Aquí te va una opinión distinta de lo que vas a encontrar en cualquier canal de YouTube. Primero que nada me presento, mi nombre es Leonardo Camacho. Yo soy practicante de astrología védica, profesor de astrología védica y también divulgador de la astrología védica. Bienvenido, bienvenida a mi canal. Así que estos son los temas que te voy a compartir respecto a esta supuesta entrada de Plutón en Acuario. Primero, vamos a hablar sobre astronomía para determinar la posición real de Plutón. Así que no te sorprendas si te hablo de otra posición real natural. Segundo, vamos a aprovechar para hablar sobre la diferencia entre la astrología sideral y tropical. Védica versus occidental. Ya. Vamos a hablar también sobre tradición versus modernidad. Específicamente el caso de la astrología védica, que es tradicional, al igual que la helenística y, en fin, otras ramas de astrología, versus la astrología moderna, que está incorporando muchas cosas, ¿no? Luego también te voy a hablar sobre astrólogos de referencia, a quienes he leído y con quienes he estudiado, que de alguna manera me permiten ubicarme en esta conversación sobre Plutón y los planetas externos y cómo leerlos. Luego vamos a hablar de las menciones de Urano, Neptuno y Plutón en el Majábharata. Y vamos a hablar de los nombres védicos de Urano, Neptuno y Plutón. Esto es un tema polémico también, por si acaso. Luego vamos a hablar también sobre eventos asociados a Plutón de los últimos 100 años, porque a Plutón recién lo hemos descubierto en 1930, o sea, no tiene ni un siglo de haberse descubierto. Y también voy a hablar sobre algunos canales de YouTube que te sugiero que revises en relación a este tema de Plutón. Y bueno, por último te voy a hablar sobre darte un ejemplo de criterio, ¿no? Porque obvio que te voy a compartir un poco el criterio que yo tengo para que tú mismo, tú misma desarrolles tu propio criterio. Y también voy a hablar de la crítica que se hace desde la astrología védica hacia este tema de Plutón. Así que con toda esa introducción, vamos a comenzar primero hablando sobre astronomía. Vamos a ver cuál es la posición exacta de Plutón. Vamos a ver Stellarium, que es la aplicación que yo utilizo para ver astronomía. Tenemos que, bueno, Plutón justamente yo lo busqué y lo pude ubicar en el límite entre Sagitario y Capricornio. Y si eres escéptico, bueno, vamos a buscar a Plutón, ¿no? Porque es tan chiquito que para verlo es bien complicado, porque con un telescopio es bien difícil de verlo, ¿no? Y este software trabaja con cálculos en tiempo real. Entonces ahí se ve Plutón, ni siquiera se ve una imagen clara de Plutón, porque realmente es un poco difícil. Por eso es que han mandado sondas hacia Plutón para que le tome las fotos, porque desde un telescopio no se le ve muy bien, porque está demasiado lejos. Pero efectivamente, en la fecha de hoy, el día 7 de febrero del año 2024, podemos ver de que Plutón está entre Sagitario y Capricornio. Y si nos movemos hacia Acuario, bueno, el Sol ahorita se está ya acercando a Acuario. Para la quincena de este mes de febrero ya el Sol entró a Acuario. Saturno actualmente se encuentra en Acuario. Y un poquito más allá está Piscis. Y bueno, pues como tú puedes ver, Plutón no está en Acuario. Entonces, ahí nos sale una pregunta importante, porque ¿por qué es que la mayoría de astrólogos en redes sociales están hablando de la entrada de Plutón a Acuario? Si sabemos que Plutón es un planeta que se mueve súper lento, le toma entre 15 a 20 años cruzar un signo zodiacal. Entonces, hay un cálculo exacto, yo ahorita ese dato no lo tengo en la memoria, pero si Plutón ahorita está en los primeros grados de Capricornio, para que llegue hasta Acuario, pues, todavía es posible que pasen unos 15 años más, ¿no? Y vamos a ver la carta astral sideral. El día 7 de febrero,
tenemos a Plutón en el grado 6 de Capricornio. Ahí está, en el grado 6 de Capricornio, ¿no? Podemos verlo aquí muy cerquita de Marte, de la Luna, de Venus, de Mercurio, ¿no? Interesante cómo se van acumulando los planetas ahí en Capricornio, incluyendo a Plutón. Y bueno, estos son cálculos siderales. Los cálculos siderales corresponden mucho más con los datos de la astronomía, porque aquí tú puedes ver de que Plutón se encuentra en el límite entre Capricornio y Sagitario, tal como lo vimos en Stellarium, ¿no? En Stellarium, ahorita Plutón se encuentra entre Capricornio y Sagitario. Esta es una carta, bueno, circular, que parece una carta occidental, pero realmente los cálculos que yo he usado aquí son cálculos siderales. Y por lo tanto esto se ajusta más a lo que realmente está ocurriendo en el cielo, lo cual no ocurre necesariamente con los cálculos pues, de los astrólogos occidentales, ¿no? Porque vamos a comparar cómo se ve con una carta tropical. Aquí tenemos la fecha de, aquí está, 8 de febrero, y tenemos que Plutón hoy día se encuentra en el grado 0 de Acuario, en la carta tropical. Y bueno, el dato exacto lo podemos ver aquí, ¿no? Plutón se encuentra en el grado 0 de Acuario, según los cálculos tropicales, ¿no? Que, como tú puedes ver, esto no corresponde con esto, que es el cálculo real astronómico, ¿no? Plutón ya sabemos de que se encuentra ahí en los primeros grados de Capricornio. Y bueno, eso justamente lo que hace es marcar una diferencia con la astrología, entre la astrología tropical y sideral, ¿no? Porque bueno, con datos tropicales, con cálculos tropicales, más o menos hay como 24 grados de distancia. Eso también cambia las cartas natales y esa es la razón también de por qué cuando tú haces el cálculo de tu carta occidental te sale un signo zodiacal distinto que el védico. O sea, en un 80% todos los planetas cambian de signo zodiacal, todos retroceden 24 grados para ajustarse a la realidad. A eso le llaman el Ayanamsha, esta diferencia de 24 grados. Entonces, si Plutón hoy día en el cielo se encuentra físicamente en el grado 6 de Capricornio, si le sumamos 24 grados vamos a llegar al grado 0 de Acuario. Pero eso es un cálculo ficticio, eso es algo abstracto, no es algo real. Ese es el problema con los cálculos tropicales. Entonces la astrología védica utiliza cálculos siderales. Tenemos aquí 7 de febrero, que es el día que estoy grabando esto, y Plutón está en el grado 6 de Capricornio. Aquí no lo puedo ver así como en el gráfico, ¿no? Pero estaría más o menos ubicado por acá. Entonces, ¿por qué seguir escuchando astrólogos hablar sobre Plutón en Acuario? ¿Tiene sentido o no? ¿Cuál es el sentido? ¿No? Porque cada posición de planeta en signo zodiacal tiene una explicación. Y si no estamos utilizando el cálculo real, entonces genera una polémica, ¿no? Porque podemos hacer una interpretación de Plutón en Capricornio o también de la posición de Plutón en Acuario y ver qué es lo que realmente corresponde con este momento presente. Sin embargo, Plutón no tiene necesariamente esas reglas, porque hasta ahora lo que yo he aprendido es que Plutón se mueve tan lento que cada vez que nos afecta a nivel colectivo, le toma mucho tiempo en verse de manera concreta, a menos que hayan planetas tocando a Plutón. Y ese es un caso súper especial que sí lo voy a comentar aquí en este video. Pero bueno, antes de hablar de eso, primero quería hacer así como una diferencia entre astrología tradicional y astrología moderna. Porque en la astrología tradicional, a Plutón, Urano y Neptuno nunca se les ha considerado como parte del estudio astrológico. Y no te estoy hablando solamente de la astrología védica, sino que en la astrología helenística tampoco, y en la babilónica tampoco. O sea, todo sistema antiguo de astrología, todo sistema tradicional, no los utiliza, porque Urano, Neptuno y Plutón se les ha descubierto desde el año 1700 algo, me parece que se descubrió Urano, y a Plutón se le descubrió en 1930, hace menos de 100 años. Entonces son descubrimientos modernos, de astrónomos modernos, que posiblemente hayan sido astrólogos también. Y en ese sentido, a Plutón se le ha ido incorporando poco a poco desde su descubrimiento en el año 1930. Los astrólogos occidentales recién empezaron a escribir libros sobre Plutón, digamos que entre los años 60 y 70. Como yo no vengo de esa escuela, entonces yo no tengo esa información completa.
Pero sí tengo algo que comentarte respecto a astrólogos occidentales hablando sobre Plutón. Y en este caso, investigando un poco, mis referencias son las siguientes. Richard Tarnas, que escribió libros sobre Plutón y tiene una entrevista muy interesante con Chris Brennan en The Astrology Podcast, que es un canal de astrología que sigo, de astrología occidental, que es muy bueno. Luego también autores como Reinhold Ebertin, que es alemán, como Rob Hunt, Dane Rudyard y Charles Harvey, que todos ellos entre los años 60 y 70 y 80 han hablado mucho sobre Plutón y que han escrito sobre Plutón. Y en la astrología védica, que bueno, por ejemplo, Parashara no habla sobre Urano, Neptuno y Plutón. Pero por ahí, dentro de esta discusión, lo que he encontrado es que hay hindúes que mencionan que en el Mahabharata, Vyasadeva menciona a Urano, Neptuno y Plutón. Y esto es bien interesante porque resulta que Vyasa es hijo de Parashara. Y Vyasa fue un estudiante de Jyotish también, porque en el Mahabharata hay muchas referencias astronómicas. Él menciona muchos momentos de eventos importantes en el Mahabharata y los relaciona con posiciones de los planetas en las nakshatras. Por lo tanto, Vyasadeva estaba entendido en el tema. Y bueno, hay algunos textos que justamente los voy a mostrar aquí porque esto lo encontré en un foro. Bueno, esta es una discusión en Quora en donde se mencionan los versos que están dentro del Mahabharata, en donde Vyasadeva menciona primero a Urano con el nombre Sueta, mencionando esta característica de un planeta de color blanco verdoso, ¿no? Esto es en el Udyoga, en el libro Udyoga, y luego en el Bhishma Parva también se menciona sobre, bueno, Sueto, Grahasta, Chitram, Samiti, Kriyamya, Tishtati. Y aquí con Chitram se refiere justamente a la posición de Urano en la constelación Chitra, en la nakshatra Chitra, ¿no? Y así más adelante vuelve a mencionar, por ejemplo, otra referencia, la referencia a Neptuno, que lo menciona con el nombre Siama. La palabra Siama es azul oscuro, justamente, ¿no? Y bueno, luego a Plutón lo menciona como Tikshana o Tibra. Bueno, aquí está justamente la referencia, ¿no? También en el Bhishma Parva. Entonces, estos son secciones del Mahabharata en donde Vyasa habla de estos tres planetas. Y bueno, nadie ha confirmado exactamente el hecho de que estos tres planetas sean Urano, Neptuno y Plutón, pero bueno, es una referencia interesante, ¿no? Bueno, y ahora te voy a mostrar cuál es mi investigación, cuál es mi experiencia, porque el último evento importante que tuvimos en relación a Plutón, te lo voy a mostrar. Vamos a retroceder un poquito en el tiempo para llegar al año 2020 y ver de que Saturno y Plutón estuvieron en conjunción en el grado 28 de Sagitario. Y esto, digamos que fue un lapso de varios meses porque, como te digo, a Plutón hay que verlo en largos plazos. O sea, no necesariamente coincide su efecto con un evento puntual, porque como Plutón se mueve bastante lento y además se pone retrógrado también bastante. Entonces, cuando Saturno y Plutón entraron en conjunción en el año 2020, bueno, pues ya sabemos lo que pasó en el año 2020, ¿no? Incluso un poco más adelante, entre noviembre y diciembre, otra vez Saturno y Plutón estuvieron en conjunción. Entonces, sí, o sea, de todos modos, el año 2020, cuando ocurrió el COVID, fue un evento asociado a esa conjunción de Saturno con Plutón. Y bueno, entonces tú dirás, y entonces cada vez que Plutón entra en conjunción con cualquier planeta trae un evento importante. No necesariamente, porque investigando sobre conjunciones de Júpiter con Plutón, hasta ahorita yo no he encontrado nada interesante. Pero sí respecto a otra conjunción que hubo de Saturno con Plutón. Y te voy a mostrar este dato también porque esta es una información que yo por muchos años estuve investigando y no llegaba al punto de cuál era la conjunción, el evento astrológico que tenía que ver con esto. Y es el fenómeno del niño que ocurrió en el año 1983, que ese fue un fenómeno del niño que, bueno, yo en ese momento tenía 3 años y lo recuerdo con mucha claridad porque, bueno, yo estaba pequeñito y fue catastrófico. Y bueno, esto ocurrió cuando Plutón estaba en el grado 5 de Libra. Entonces, yo siempre me preguntaba, primero, ¿cuándo arrancó y qué evento astrológico lo provocó? Y justamente a fines del año 82, cuando comenzó el fenómeno del niño, hubo esta conjunción de Plutón con Saturno. Entonces, bueno, ya,
si cada vez que Plutón y Saturno se encuentran ocurre algo importante, entonces, ¿cuándo fue la última vez que ocurrió? Y bueno, el dato es que ocurrió en el año 1947. Y eso sí se pone interesante, porque el año 1947, aquí podemos ver de que Plutón está en el grado 21 de Cáncer y Saturno está en el grado 28 de Cáncer, ya bastante cerquita. Entonces, ¿qué sucedió en ese año? Lo que sucedió fue el final de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría. En el año 1945 fue que ocurrió la bomba de Hiroshima. Este evento podría estar asociado también a lo de Plutón, pero claro, como son 2 años de diferencia, entonces en ese momento Saturno y Plutón estaban a pues, como 10 grados de distancia más o menos. Pero justamente a eso me refiero, que a Plutón hay que verlo en largos plazos. Ahorita hay muchos astrólogos hablando sobre la entrada de Plutón en Acuario y entonces se ha convertido como un bombazo, porque todo el mundo está hablando de Plutón en Acuario. Sin embargo, Plutón ahorita no está tocando ni un planeta importante. Por ejemplo, a Marte sí lo va a tocar. Vamos a ver qué pasa con esa conjunción de Marte con Plutón. Es posible que active algo, pero esta es una conjunción que ocurre cada 2 años. O sea, es algo, digamos que cotidiano, si lo vemos en tiempos así cósmicos, ¿no? Entonces, sí, creo que está bueno ir desarrollando un criterio sobre cómo utilizar a Plutón, porque la primera vez que tú te haces la lectura de la carta astral occidental, te van a hablar de Plutón en tu carta astral. ¿Y qué tan válido es hablar sobre Plutón en tu carta natal? Creo que es una pregunta importante. Entonces aquí es donde ya empezamos a entrar un poco al terreno de la crítica y el criterio, cómo desarrollar el criterio respecto al uso de Urano, Neptuno y Plutón. Bueno, hay una cosa súper importante que yo aprendí de James Braha, uno de los grandes maestros actuales de la astrología védica. Él decía bueno, de su maestro recibió esta señal: no mezcles sistemas. O sea, si tú estás trabajando con tu sistema Parashara y estás aprendiendo Jaimini, entonces no metas Jaimini dentro de Parashara porque te vas a confundir. Creo que es un criterio interesante, ¿no? Al menos que seas súper experto en Jaimini y en Parashara y puedas mezclar los sistemas y ya vas desarrollando tu criterio de cuál cosa aplica para qué, ¿no? De igual manera, no está bueno mezclar tropical con sideral, ¿no? Un poco complicado esa mezcla de tropical con sideral. Y de igual manera, meter a Urano, Neptuno y Plutón en la carta védica. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? ¿No? Hay que ir con pinzas. Y en ese sentido, hay astrólogos védicos que sí han hablado sobre este tema. Y te voy a mostrar sus canales de YouTube porque seguramente que te va a interesar por ahí visitarlos y escucharlos hablar sobre este tema. Y vamos a comenzar con los astrólogos védicos y luego vamos a entrar ya a los astrólogos occidentales. Bueno, resulta que Kapil Raj, que es súper conocido porque él fue uno de los más grandes divulgadores de la astrología védica en YouTube, uno de los como youtubers así como pioneros de la astrología védica, él habla sobre Plutón en varios de sus videos con distintos astrólogos haciendo entrevistas, ¿no?, sobre Plutón. Y justamente él le hace una entrevista a Dennis Harness. Dennis Harness es también otro astrólogo védico, bueno, de Estados Unidos, que escribió libros sobre Urano, Neptuno y Plutón. Qué bueno encontrar esta entrevista. Yo a Dennis lo conocí cuando estuve allá en Sedona en el año 2019. Y aparte de Kapil Raj, también tenemos a Simon Chokoisky, que también lo conocí estando en Sedona en el año 2019. Él es astrólogo védico también e incluso es profesor de sánscrito. Es una persona muy inteligente y tiene contenidos súper interesantes. Incluso hay un playlist hablando sobre Bitcoin y cómo hacer predicciones con astrología védica y Bitcoin. Y justamente en esos videos él utiliza a Urano, Neptuno y Plutón como tránsitos importantes, ¿no? ¿Quién más? Johnny Patry, que también es muy conocida y que incluso ella vino de la astrología occidental y cuando aprendió la védica entonces empezó a dedicarse a la védica. Pero escribió libros sobre Urano, Neptuno y Plutón en la astrología védica. Entonces ella es una referencia importante también. Y respecto a astrólogos occidentales, a mí me encanta escuchar a Adam Ellen Bass, porque yo lo conocí cuando él era devoto de Krishna, y su nombre era Achyuta Baba, y luego, en cierto momento de su vida como youtuber, él comparte su experiencia de haber dejado la comunidad Hare Krishna. En un video así como muy emotivo, en donde él habla de sus razones de por qué estaba dejando a la comunidad Hare Krishna, y regresa a su nombre de nacimiento, que es Adam Ellen Bass, y él comparte astrología occidental de una manera muy bien detallada.
con una amplitud de mitología bien, bien importante. Entonces, de todos modos, les sugiero que si quieren seguir algo de astrología occidental, lo sigan a Mellenbas. Y luego también el Centro Astrológico Aztlán, que es bien interesante lo que ellos comparten. La verdad yo no estoy familiarizado exactamente. Aquí menciona Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. O sea, son astrólogos que tienen, digamos que una escuela espiritual, es lo que estoy entendiendo, como una escuela de ciencias espirituales o ciencias sagradas. Eh, y bueno, ellos comparten de astrología occidental mundial. Es uno de los pocos canales que habla sobre astrología mundial. Es súper interesante, o astrología mundana también se le conoce, ¿no? Y por último, The World Astrology Report. Bueno, quien comparte desde este canal es Dan Waits, que tiene una experiencia como astrólogo y como ser humano bien interesante también, porque bueno, él, al menos de lo que sé de su historia, es que él viajó por todo el mundo haciendo ayuda humanitaria y entró en contacto con la astrología y la astrología le dio muchas respuestas de lo que pasaba en el mundo. Entonces él tiene unos videos súper interesantes hablando sobre temas circunstanciales de astrología mundial y hace revisiones también de épocas anteriores que estaba pasando, incluso el medioevo, etcétera, ¿no? Entonces es muy bueno su canal. Ah, y bueno, también el de Chris Brennan, de Astrology Podcast, que justamente él tiene un video entrevistando a Richard Tarnas, y él es el que tiene la referencia de quiénes fueron los primeros astrólogos occidentales que escribieron libros sobre Plutón. Entonces está súper interesante este video en específico, pero en general a Chris Brennan yo lo sigo ya desde hace un tiempo porque el señor es muy inteligente, estudioso y claro. Obvio que todo este contenido está en inglés, por eso es que yo como astrólogo védico estoy haciendo todo este trabajo de divulgar todo este conocimiento en español. Entonces en ese sentido, bienvenido, bienvenida a esta comunidad de astrología védica en español. Yo como astrólogo comparto también mis clases de astrología y justamente estamos iniciando una nueva temporada de clases maestras en astrología védica y ahora en febrero voy a hablar sobre cómo estudiar a Venus en tu carta astral. Te voy a hablar sobre historias de Shukracharya, que es la deidad detrás de Venus y que es una historia súper antigua porque resulta que Shukra era nieto de Brahma. Entonces hay muchas referencias de Shukra, del Shukra original, y de cómo sus historias también se inmiscuyeron entre los dioses griegos, romanos y en la Biblia también. Entonces, es súper interesante todo lo que uno puede aprender sobre Shukra y sobre Venus y cómo eso se traduce en tu carta astral para entender tu vida amorosa. Y otro tema que también voy a compartir es sobre las fechas auspiciosas de este año 2024. He armado un calendario con fechas auspiciosas y resulta que cada semana tenemos fechas auspiciosas, así que está bueno tener ese calendario y saber qué fechas de cada semana son auspiciosas para esos días, comenzar proyectos, lanzar campañas, hacer eventos importantes como matrimonio, viajes, mudanzas, compras, etcétera, ¿no? Entonces, si te interesa sumarte a los masterclass, abajo vas a encontrar un link para que me puedas contactar y poder gestionar tu ingreso a la escuela Jyotirgamaya. Y bueno, antes de cerrar con este video, te voy a hablar sobre el criterio que yo ahora estoy utilizando con este tema de Plutón. Te voy a así como compartir 5 puntos que yo considero importantes, que bueno, ya verás tú si los incorporas a tu criterio también. Primero, el tránsito de Plutón es un tránsito larguísimo. Cuando se descubrió a Plutón en el año 1930, Plutón estaba en Géminis. Y luego en el año 1947, Plutón ya estaba al final de Cáncer y fue cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, Plutón está en Capricornio. Más o menos en el año 2021, Plutón entró a Capricornio sideral. Y entonces más o menos en el año 2041 es que Plutón recién va a entrar a Acuario. Entonces es súper importante ver las cosas a largo plazo y también ver cuándo es que hay planetas importantes tocando a Plutón, como el caso de Saturno. Luego, segundo criterio importante que yo he aprendido. La manifestación de Plutón depende de otros planetas, como el caso de Saturno, que ya te lo mostré. Entonces sí sería interesante ver qué pasa cuando los nodos tocan a Plutón, cuando Júpiter toca a Plutón, cuando hay conjunciones de varios planetas con Plutón. Todos esos casos hay que verlos. Y de igual manera cuando hayan aspectos importantes como oposiciones a Plutón y también cuadraturas a Plutón. Por ahí ver qué pasa con los trinos, porque usualmente de Plutón siempre se habla mal. Pero quién sabe si Plutón también tiene un efecto positivo, así que estaría bueno analizarlo. Tercer criterio importante. Si Plutón se descubrió en el año 1930 y hasta ahorita han pasado menos de 100 años, entonces
¿cómo es que un astrólogo puede hablar con cabalidad respecto al efecto de Plutón? Si todavía no ha no ha terminado su tránsito en Capricornio, no ha pasado por Acuario, no ha pasado por Piscis, ni tampoco Aries, ni Tauro. Ahora, hay astrólogos que estudian cuando esto pasaba en la Edad Media. Por ejemplo, como The World Astrology Report, ellos hacen eso. Entonces es interesante ese análisis que ellos hacen histórico. Entonces sí está bueno tener la mente abierta respecto a qué nos puede decir Plutón y quiénes están hablando sobre Plutón. Porque es muy probable de que su criterio sea sesgado. Y en ese sentido, un cuarto criterio que puedes utilizar para estudiar a Plutón es que leerlo en tu carta natal, yo la verdad te sugiero que no lo hagas. O sea, si un astrólogo occidental te habla sobre Plutón en tu carta natal, no le des mucha importancia, porque realmente Plutón tiene un efecto en tu carta natal cuando está en conjunción con otros planetas. Ese sí es un caso súper interesante de analizar. De eso he escuchado hablar, por ejemplo, a Johnny Patry, a Kapiel Raj, a Simon Chokoisky, los he escuchado hablar sobre el efecto de Plutón en tu carta natal en asociación con otros planetas. Entonces hay que ir con mucho cuidado de cómo lees a Plutón en tu carta natal. Y con mucho más razón si es que tú estás leyendo la carta occidental, porque ya sabes de que la posición de Plutón ahí no corresponde con los datos astronómicos. Mucho cuidado con eso. Y el último criterio que siempre es importante tener en cuenta es el presentismo. El presentismo se dice que es así como una especie de prejuicio histórico, que tiene que ver con que nosotros en este momento actual, en este presente, en el año 2024, cuando yo estoy grabando este video, tenemos ciertos valores para nuestra sociedad. Tenemos cierta admiración de la modernidad y también hay una crítica de la modernidad. En tiempos antiguos, la palabra moderno ni siquiera existía. No se hablaba en términos modernos, de modernidad. Entonces, si nosotros desde nuestro criterio de hombres modernos, que utilizamos la tecnología y con la tecnología podemos conquistar el mundo, con los mismos ojos no podemos ver a los hombres del medioevo, por ejemplo, porque ellos tenían sus propias tecnologías. Y justamente una de las formas en cómo se ve o cómo suena este presentismo es, los hombres del medioevo eran unos atrasados. Esa época era la época de la oscuridad. Luego llegó la iluminación francesa, ¿no? Cuando empezaron ya a ocurrir las revoluciones industriales. Ya, ahí estamos hablando, sí, de un hombre civilizado. Pero no, pues no es así, porque hay muchos historiadores hablando sobre las joyas, las glorias del medioevo. Incluso alquimistas hablando de que el medioevo fue una época muy rica de mucho conocimiento profundo, esotérico, en donde incluso se juntaron la cultura hebrea con los musulmanes y con los cristianos en España, y era una época dorada en donde floreció mucho conocimiento, pero eran conocimientos aplicados con otra forma de pensar, otra forma de ver el mundo. No podemos juzgar a los hombres del medioevo con nuestra forma de pensar. A eso se le llama el presentismo. Hay que tener mucho cuidado de esa forma de pensar, y lo que te puede ayudar es tener una visión cada vez más amplia de la historia de la humanidad. Ver la historia de la humanidad en términos cósmicos. Y por eso la literatura védica es súper interesante de que accedas a ella. Porque la literatura védica te habla de eventos que ocurrieron hace 5.000 años, 13.000 años, hace millones de años, tiempos cósmicos, ¿no? Entonces, cuando tú te enteras de que, por ejemplo, la guerra del Mahabharata ocurrió hace aproximadamente 5.000 años, tú dices, mira, eso sí hace poquito nomás. Porque antes de la guerra de Mahabharata, la historia de la India se remonta mucho más atrás. Miles de millones de años para atrás. Y todo eso está escrito en los Vedas. Entonces es bien interesante desarrollar este criterio mucho más amplio y abierto de la historia de la humanidad, en vez de estar viendo la historia de la humanidad con nuestro criterio limitado del mundo posmoderno, ¿no? Entonces está bueno también incorporar esa idea. ¿Estoy cayendo dentro del presentismo o no? Y en base a eso criticarte. Así que bueno, eso es todo lo que quería compartir sobre esta supuesta entrada de Plutón en Acuario. Solo para cerrar, te agradezco mucho si le das un like a este video, si lo compartes por ahí con algún amigo o amiga que ya está hablando sobre el Plutón en Acuario y que está medio preocupado o preocupada por el bombazo que podría significar Plutón en Acuario. También que me pongas un comentario para comenzar la discusión sobre Plutón en astrología védica. Y también si es que quieres acceder a
los beneficios de esta comunidad, como el calendario astrológico con las fechas auspiciosas, eventos exclusivos para los miembros y también acceso a las grabaciones de mis clases. Entonces abajo vas a encontrar cómo acceder a la membresía de este canal. Hay 3 niveles, así que te sugiero que veas eso. Además, quisieras una cita astrológica para ver si es que realmente Plutón es importante en tu carta natal y que veamos eso juntos en una sesión virtual. Entonces aquí estoy a tu servicio. Con eso ya voy cerrando. Te agradezco mucho por tu tiempo, por tu atención y por tus oídos y por tu mente presente en este momento. Namaste.